Hola a todos, yo soy Raquel y bienvenidos a mi canal. En este vídeo quería hablaros de Agatha Christie y de las novelas que yo me he leído de la autora. Primero voy a empezar diciendo quién fue Agatha Christie y algunas cosas importantes de su vida para conocerla un poquito más, y ya luego pasaré a hablar de las obras que yo me he leído de ella y a contar un poquito esas novelas, decir cuál me han gustado más, cuál me han gustado menos, y enseñaros también las ediciones que yo tengo de estos libros. Agatha Christie fue una escritora inglesa nacida en 1890 que se dedicó sobre todo a escribir novelas dentro del género policial. Su obra es muy amplia, hay un total de 72 novelas, 6 de las cuales fueron publicadas bajo seudónimo, ya que no eran novelas policíacas, sino de otro género. Pero también cultivó los cuentos, teatro. De hecho, de teatro, su obra más importante es La ratonera. Así que Agatha Christie fue una escritora muy prolífica, aunque sí que es verdad que la mayoría de las cosas que escribió fueron cosas dentro del género policial. La figura de Agatha Christie es muy importante, ya que es considerada la autora más vendida de toda la historia. Su primera novela fue El misterioso caso Styles, donde ya aparece el personaje uno de los personajes más míticos de la literatura, que es Hércules Poirot, que fue el personaje que creó Agatha Christie y que la catapultó a la fama. O sea, yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de Agatha Christie, también se nos viene a la cabeza Hércules Poirot, que a mí personalmente me encanta. Y también hay otros, luego también están otros personajes míticos que ha hecho ella, como Miss Marple, que aparecerá más tarde en otras obras. Agatha Christie se casó un total de 2 veces y con su segundo marido, Max Mallowan, viajó a Siria y Irak por el trabajo de este. Y de estos viajes surgen novelas tan importantes como Muerte en el Nilo o Asesinato en Mesopotamia, de las cuales las dos hablaré luego porque son 2 obras que me he leído. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y para ese entonces ya Agatha Christie fue bastante conocida, ya se hizo muy conocida en esa época. De esa época, de esos años, surgen algunas de sus novelas más importantes que ha escrito la autora, como Maldad bajo el sol, 5 cerditos y 10 negritos. Esta última, 10 negritos, es la historia más vendida del género policial y además es una de las novelas más vendidas de todos los tiempos. Agatha Christie finalmente murió en el año 1976 a los 85 años. Y ahora voy a pasar a enseñaros las ediciones que yo tengo de Agatha Christie, de sus novelas, que todas las he conseguido de segunda mano y de hecho creo que todas están descatalogadas, no las puedes encontrar a no ser que sean de segunda mano o Wallapop o cosas así. Y en primer lugar tengo este tomo, que vienen 3 novelas de la autora. Viene El asesinato de Roger Ayrod, El misterioso caso de Styles y El asesinato anunciado. Luego tengo, siguiendo un poco el mismo tipo que el que os acabo de enseñar, 3 tomos de una colección de Orbis, pero estos son en verde, son en tapa dura todos. Y aquí tengo en este tomo Asesinato en el Nilo, El secreto de Chimneys y El misterioso tren azul. En este otro tomo, La casa torcida, Testigo de cargo y El inferior y otros relatos. Y ya en este último están El gato entre las palomas, 10 negritos y El asesino de la guía de ferrocarriles. Y luego ya por último tengo estos ejemplares que son de la editorial Molino, que son por un lado Asesinato en Mesopotamia y Maldad bajo el sol. Y ahora voy a pasar a hablar un poco de las novelas que yo me he leído de Agatha Christie. Me he leído un total de 9 novelas de la autora. Voy a ir hablando de ellas, pero no en orden de lectura, sino en orden cronológico.
de cuando se publicaron. La primera novela de la que voy a hablar es El misterioso caso Styles, que la tengo en este tomo. Y bueno, yo esta novela sabía ya que era la primera de Agatha Christie, entonces tampoco me esperaba mucho, pero la verdad es que sí que me gustó bastante. Había oído críticas negativas y no muy buenas, pero a mí sí que me acabó gustando. Es verdad que sí que se nota que a lo mejor los personajes no están tan definidos o la trama no es tan sustanciosa como en otras novelas de la autora, pero sí que me parece que aún así sigue siendo una buena novela y que también hay que tener en cuenta pues eso, que fue la primera novela que escribió, pero que aún así está bien. Yo creo que sí que consigue tener, sí que consigue pues que haya esa intriga, que tengas ganas de ir leyendo sin parar, y sí que consigue un poquillo dejarte sorprendido al final, aunque ya te lo puedas oler cómo acaba, pero me parece que aún así la obra está bien. La siguiente novela de la que voy a hablar es El secreto de Chimneys, que lo tengo aquí, en este ejemplar. Es la última novela que me he leído de la autora, me lo leí hace ya unos mesecillos. Y he de decir que bueno, no me ha gustado mucho, la verdad, porque habían como bastantes personajes y no sé, tampoco llegué a empatizar con ningún personaje. El protagonista tampoco acababa de caerme bien. Entonces no me desagradó como tal la novela, pero tampoco me encantó. No es para nada de mis favoritas de la autora. Pero bueno, sigue siendo una novela policial donde hay que resolver un asesinato y tal, o sea que si os gusta eso, pues sigue siendo una buena opción para leerlo. Ahora voy a pasar a hablar de la que para mí es de las mejores novelas que ha escrito Agatha Christie, bueno, de lo que yo he leído, que es El asesinato de Roger Aydor, que, a ver, va sobre como una familia y asesinan a un personaje en circunstancias extrañas y tiene que ir Poirot a descubrir cómo ha pasado y quién es el asesino. Y la verdad es que me encanta esta novela, me parece brutal. Creo que está muy bien conseguida, tiene una estructura muy buena y está muy bien pensada. Además, el investigador es Poirot, que a mí me encanta Poirot, entonces cualquier novela donde salga yo lo disfruto mucho. Pero es que yo creo que el final es un final que nadie se espera, que es, no sé, muy revelador. Y no sé cómo hablar sin hacer mucho spoiler, pero sí, es una muy buena novela. Si estáis buscando una novela policial de Agatha Christie que os vaya a sorprender mucho en el final, yo creo que el asesinato de Roger Aydor lo va a conseguir, porque yo creo que nadie se espera ese final. La siguiente novela de la que voy a hablar es El misterio del tren azul, que lo tengo en este tomo, y esta es también de las peores novelas que yo he leído de Agatha Christie. Creo que es la peor que he leído, la que no me gustó para nada. Me pareció que era demasiado larga. Voy a intentar decir un poco de qué vas. Está en un tren una heredera joven de una familia muy rica y lleva hay como una, no sé si era un collar o, bueno, era como un diamante, creo, o una joya muy preciada que vale muchísimo dinero y que es muy importante, pero, o sea, no la roba ni nada, sino que su padre se la regala, y entonces está en el tren yendo de viaje, no sé si era Niza o el sur de Francia, y pues acaba en el tren, en ese trayecto la asesinan. Y creo que no era, o sea, creo que en este libro no salen ni Poirot ni Miss Marple, si no recuerdo mal. Creo que es independiente, no sé.
A lo mejor me estoy equivocando. Y a mí no me gustó la obra, la verdad. Se me hizo muy larga, muy pesada. Es que hay mucho... hay mucha introducción. Desde que empieza la novela hasta que acaban asesinando a la que asesinan. Pasa mucho rato innecesario para mi gusto. Y aparte de que se me hizo pesada, me pareció que el final, bueno, tampoco, no sé, un poco ni fu ni fa. No me gustó mucho, no fue muy sorprendente ni muy revelador, creo que fue un poco, bueno, meter eso por meterlo y sí, no me gustó para nada. La siguiente novela de la que voy a hablar es El asesino de la guía de ferrocarriles, bueno, también llamada El misterio de la guía de ferrocarriles. Y para esta novela me vais a perdonar que lea la sinopsis porque es que yo a veces me explico muy mal y no me acuerdo de todo, entonces voy a leeros de qué va. Poirot recibe una carta firmada por un tal ABC retándole a que detenga en su propósito de comer una serie de crímenes. Y poco después aparece el cuerpo de Alice Archer, una anciana que trabaja en un estanco en una zona llamada Andover. Todo empieza por A, que eso es bastante importante. Además aparece al lado del cadáver una guía de ferrocarriles abierta justamente por la página de Andover. Y poco después aparece otra persona muerta en una zona que empieza por B y además la víctima también tiene los nombres y el apellido que empiezan por B. Entonces Poirot va a intentar descubrir quién es el asesino. Y además también en esta novela también aparece Hastings, que es como el ayudante de Poirot en muchas novelas. Y bueno, esta a mí es una de mis favoritas de Agatha Christie, de lo que yo he leído. Me encanta porque creo que es también de las que más te sorprende. Al principio vas pensando que es una cosa, pero llevas ya la mitad del libro y piensas otra cosa y luego como que te cuesta entender algunas cosas que pasan, pero al final es otra cosa. Al final todo lo que pensabas que era no era así, o al menos en mi caso, y a mí me sorprendió muchísimo, me encantó. Me parece que es una trama bastante original, que el final también es bastante original y bastante sorprendente y chulo. O sea, me encantó la verdad la novela. Creo que, no sé, súper guay. Me parece súper guay y además eso, sale Poirot también, entonces me encanta esta novela de Agatha Christie. Ahora voy a pasar a hablar de Muerte en el Nilo, que creo que es una de las novelas que tampoco me ha gustado de Agatha Christie. A ver, me gusta más que El misterio del tren azul, pero ay. Y a ver, es que más que nada lo único que le tengo que achacar a esta novela es que me pareció muy predecible. Y bueno, tenéis esta película que acaban el año pasado de sacar una película de Muerte en el Nilo, súper guay, yo no la he visto, pero a ver, es verdad que vi el tráiler y no me convenció mucho, pero parece súper guay, así que también podéis ver la película si nos apetece leer el libro. Y bueno, esta novela va sobre una chica joven y rica que se casa con una persona que es más, bueno, sí, que es como más pobre que ella, no tiene tanto dinero, y para la luna de miel se van a un crucero. Bueno, no es un crucero, es un viaje por el Nilo y por esa zona, creo. Es que sí, a lo mejor me estoy explicando muy mal, lo siento. Y tienen como una enemiga, porque, a ver, la chica rica tenía su mejor amiga, que no me acuerdo del nombre, y entonces esa mejor amiga tenía un novio y el novio la deja por la rica. Entonces como que la otra pues los odia y como que los va persiguiendo, todo lo que hagan, ella está ahí persiguiéndolos en el hotel en el que están, en el barco que cogen, todo. Entonces cuando están en el barco aparece asesinada la joven heredera y Poirot, que está ahí también, va a intentar adivinar quién es el asesino.
y no me gustó esta novela, en lo que he dicho, me parece muy predecible. Yo creo que desde las primeras 20-30 páginas ya me imaginaba quién era el asesino o los asesinos y, y por eso no me gustó. Es que a mí me gusta una novela de Agatha Christie que me sorprenda, como el asesino de la guía de ferrocarriles, que llegue a las últimas páginas y diga, wow, o sea, ¿cómo ha podido ser esto? No me lo había imaginado. Y no, la verdad es que Muerte en el Nilo, yo creo que desde las primeras 50 páginas ya te puedes imaginar quién ha sido. Aunque te hagan pesar el libro otras cosas en algunos momentos, es bastante obvio para mí y eso es lo que no me gustó de Muerte en el Nilo. La siguiente novela de la que voy a hablar es La casa torcida, que es la primera novela que yo leí de Agatha Christie. Y también me vais a perdonar que lea la sinopsis porque de esta novela sí que prácticamente no me acuerdo de nada. Me acuerdo del final y de quién era el asesino, pero poco más, la verdad. Esta novela, por cierto, es una novela independiente. O sea, con independiente me refiero a que no aparece ningún detective famoso de Agatha Christie, ni Poirot ni Miss Marple. Y a ver, la sinopsis es: Aristides Leónides, un millonario, se mudó a Inglaterra y construye la Casa Torcida, que es un palacete donde vive toda su familia. Y Sofía Leónides, su nieta, conquista el corazón de Charles, el hijo de un detective de Scotland Yard, y cuando su abuelo es asesinado mediante una inyección de heserina por un miembro de la familia, le pide a su novio que investigue el caso. Charles vivirá para el caso con el fin de casarse con su amada Sofía, y cuando ya creen que todo ha acabado, habrá un nuevo asesinato. Bueno, pues esta es la típica novela, diría yo, de Agatha Christie, donde todo pasa en una casa familiar, donde lo más probable es que un familiar haya sido el asesino y que se nos muestra a toda la familia, como pasa en el asesinato de Roger Ayrton y en otras novelas de la autora. Y la verdad es que a mí ese tipo de argumentos y de tramas me interesan mucho, la verdad, me parecen muy interesantes. Pero es verdad que La casa torcida, como tal, no me gustó mucho la historia al principio, pero sí que he de decir que el final es un final que no te esperas. Yo creo que es un final que ni te imaginas, ni se te pasa por la cabeza ni nada. Me parece bastante original también y bastante interesante. Entonces yo creo que es una buena novela de la autora, aunque no sea de mis favoritas, pero consigue mantener esa intriga y consigue que al final te sorprendas mucho. Y ahora voy a pasar a hablar de Se anuncia un asesinato, que creo que tiene otros títulos en otras ediciones, pero ahora mismo no los sé. Los intentaré dejar por aquí abajo, el otro título. Y esta novela es una novela de Miss Marple. Es la primera que yo leí donde salía este personaje y la verdad me da un poquillo de miedo porque estaba tan acostumbrada a Poirot que no sabía lo que me iba a encontrar. Pero la verdad es que me gustó bastante, la verdad. No, tampoco es de mis favoritas de la autora, pero bueno, sí que está muy bien. Esta, como La casa torcida y como otras que ya he dicho, pues siguen esa misma forma, ¿no?, de ser un asesinato en una casa familiar donde lo más probable es que uno de los familiares sea el asesino. Aunque sí que es verdad que en esta novela salen también otros personajes que son como los vecinos del pueblo. Y a mí me pareció bastante interesante, la verdad. Está súper guay el final, yo creo. Y también la premisa me parece guay porque es como que se anuncia en el periódico que va a haber un asesinato en una casa a cierta hora y todo el mundo se lo toma un poco como a broma, ¿no? De, bueno, será alguien que lo ha hecho para reírse, para tal, ¿no? Y llega ese momento y están como todos los vecinos en la casa y toda la familia y de repente se apagan todas las luces y muere una persona, hay un asesinato y todo el mundo como que se asusta un montón y tal, y llega Miss Marple y tiene que investigar el caso y bueno, luego también hay otros asesinatos en la obra
y al final pues vas descubriendo qué es todo lo que ha pasado y es bastante liosa un poquillo la historia, la verdad, hay como varias cosas que tienes que entender, pero está súper guay, yo creo, está muy entretenida y también yo creo que es de estas que te deja sorprendida al final. Y ya de la última novela que os voy a hablar es de mi novela favorita hasta el momento de Agatha Christie, que es Asesinato en Mesopotamia. Bueno, esta es de esas novelas que se ambientan en el Medio Oriente y va sobre también, bueno, no es una familia, pero son como unos arqueólogos que están trabajando en, no me acuerdo en qué país, bueno, Mesopotamia, pero no sé si en el país o la zona, ahora mismo no me acuerdo, pero hay como un matrimonio, están todos en una casa, son amigos, arqueólogos que están trabajando, y entre ellos hay un matrimonio, y está Poirot. Poirot llega ahí también, no sé exactamente para qué ahora mismo, no me acuerdo, pero la mujer tiene miedo porque piensa que le van a hacer algo, porque ha recibido cartas y amenazándole y piensa que le va a pasar algo, entonces se lo comunica a Poirot y al final acaba asesinada. Y entonces Poirot, con ayuda de una chica joven que también está ahí, va a intentar desvelar el asesinato. Y a mí me encantó, la verdad, me parece súper original. Sí que es verdad que es un poco tergiversada la historia de por qué la persona que la asesina lo hace y un poquillo tal. Pero está súper guay. A mí es que me parece súper interesante. Es que no sé cómo hablar sin que diga ningún spoiler, pero bueno. Digamos que la forma en cómo la asesinan y quién la asesina y por qué y todo lo que hay ahí me pareció súper interesante, súper inteligente, muy bien estructurada la novela y bastante reveladora. A mí me pareció que yo no tenía ni idea de qué estaba pasando ahí, yo no sabía nada y me encantó ese final, me pareció súper original y me encanta, o sea, es de mis mejores de Agatha Christie, me encanta. Y bueno, ya está. Esto es todo lo que tenía que hablar. Son 9 novelas en total que me he leído de Agatha Christie. Espero que la próxima que me lea sea Maldad bajo el sol, que le tengo muchas ganas. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Decidme vosotros también si os gusta Agatha Christie, qué novelas habéis leído de la autora. Y ya está aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, darle like y suscribiros también si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.